Orain bai. Lehenengo puntua. 2022ko apirilaren 21 egindako aurreko bilerako akta honesteko proposamena horrela badagokio. Norbaitek hitza hartu nahi du? Inor? Bale, ba. Eskerrik asko. Hau batez, orduan. Bigarrena, arloaren informazio orokorra. Getxobono 2022. Bai, eskerrik asko, bueno, guztioi. Vale, vamos a dar información. Creo que estuve ya reunido con los portavoces explicando un poco cuáles eran las líneas generales del Getxobono 2022 y algunas novedades que tenía, pero como, bueno, gente que no estuvisteis en la reunión, pues vamos a detallarlas, ¿vale? En principio vamos a poner dos nuevas campañas. Una de las novedades es que no va a ser un periodo abierto, va a haber diferentes periodos. Los 3 periodos son de 6 semanas. El primero arrancará el 13 de junio hasta el 30 de julio y el segundo periodo del 2022 será del 15 de octubre al 30 de noviembre. Además, hemos adquirido un compromiso para tener también el periodo del 15 de marzo al 30 de abril del 2023. Una de las solicitudes que hacían... Sí, Ivonne, tienes... Sí, te repito, 13 de junio a 30 de julio, 15 de octubre a 30 de noviembre y un compromiso para lanzar en el 2023 que será del 15 de marzo al 30 de abril, ¿no, Irene? Vale. Que era una solicitud que hacían especialmente el sector del comercio, ¿no? En esas épocas que son valles para ellos, sobre todo la de primavera, marzo y la de octubre. Como sabéis, venía esto de una cuantía extraordinaria, era difícil cumplir en marzo, pero este año tenemos el compromiso para hacerlo en 3 tandas, 2 en el 2022 y una en el 2023. ¿Vale? El número de bonos que vamos a sacar del 13 de junio al 30 de julio es de 16.070 bonos, que son 3.520 de 5 euros de bonificación y 12.550 de 10 euros de bonificación. Esto supone más o menos sacar al menos 572.400 euros al mercado en este primer periodo. 3.520 de 5 euros de bonificación, que es el bono de 20, y 12.550 de 10 euros de bonificación, que es el bono de 40. ¿Vale? Con el compromiso de los 3 periodos sacaremos al menos en dinero en el mercado 1.686.800 euros, de los cuales en el 2022 serán 1.114.400 y 572.400 en el primer periodo del 2023, el de marzo a abril. ¿Vale? Otras... Cuando podáis, De todas formas, os hemos adjuntado documentos, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pero bueno, espero. Vale. ¿Preguntas? ¿Sigo? ¿O termino y luego me preguntáis? Vale. Otra de las novedades era que el bono se adquiría directamente en el establecimiento adherido. No hay que bajarse el bono en la aplicación. Creo que con esto pues, evitamos problemas de personas. 2 problemas principales. Uno, que el consumidor se bajaba el bono y lo retenía. Ahora hay que ir al establecimiento para adquirir el bono y la compra en el mismo momento. Y 2, pues las personas que tenían problemas pues con las aplicaciones informáticas, pues también se arreglan porque es en el establecimiento quien te gestiona toda la adquisición del bono y la compra. Vale, como os he dicho, hay 2 tipos de bono, uno de valor de 20 euros con una bonificación de 5, que vale 15, y uno de 40 con una bonificación de 10, que vale 30, ¿vale? Se podrán acumular hasta un máximo de 4 bonos por compra. Esto no es nuevo, es como ediciones anteriores. Y cada persona tendremos en cada periodo 10 bonos, máximo por DNI. 5 bonos de bonificación 5 euros, que vale 20, y 5 bonos de bonificación de 10 euros, que son los de 40.
¿vale? Tenemos esas limitaciones, 2 limitaciones. 1, 4 bonos por compra y nos van a dar un máximo de 5 bonos y 5 bonos, 10 de cada uno por periodo, que consumiremos en el primer periodo, en el segundo y en el tercero, ¿vale? Y esas son las novedades así principales. Le voy a dar paso a Mirene pues, para que explique un poco más técnicamente pues, cuál es la aplicación, cómo se ha desarrollado el proceso, etc. Bueno, tal y como ha dicho Íñigo, hemos intentado recoger todas aquellas demandas, dificultades y áreas de mejora que nos han trasladado tanto por un lado la ciudadanía como los sectores, ¿no? En cuanto a que no hay que comprar el bono en ningún lado, es decir, ya no hay que comprarlos, se va al establecimiento, lo que hay que saber es en qué establecimientos se pueden canjear esas bonificaciones. Entonces, cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 16 años va al establecimiento y mientras haya bonos y los pida, efectivamente se tienen que canjear. Así se tienen que canjear hasta el máximo, como ha dicho Íñigo, de 10 bonos. De 5 euros de descuento por importes de 20 euros de compra y de 10 euros de descuento por importes de 40 o múltiplos de 40 por compra. Entonces va a ser muy sencilla la dinámica del canje del bono para la ciudadanía. Los comercios como tal van a hacer el canje en el momento de la venta. Están acostumbrados porque el Bonodenda y otros modelos de bonos funcionan así. Contrastado con los sectores lo veían operativo, todo el mundo tiene un móvil en el que poder gestionar y tramitar la gestión, entonces bueno, pues nos parecía que era modelo perfecto, no hay, pero es que se acercaba mucho a la demanda y a las dificultades y áreas, o sea, mejoras que podíamos plantear en el proyecto. También, como ha dicho Íñigo, dijeron que tenía que estoy volviendo a la normalidad, que no podía ser una campaña que durara todo el año, que tenía que ser campañas que se centraran más en los momentos valles en la medida en que fuera posible. Este año, tal y como Íñigo ha dicho, no ha sido posible en la primera, pero hemos adquirido el compromiso de que el año que viene, efectivamente el 23, va a ser en el momento valle, va a ser en marzo. O sea, ya entramos en la petición que nos hicieron de que los momentos valles de marzo y octubre estén dentro de la campaña de Rechobono. Mayores de 16 años, entendíamos que teníamos que facilitar la compra a los jóvenes en el municipio y entonces hemos apostado, como tienen que presentar el DNI, los de 16 años casi todos tienen DNI, puedan hacer las compras de forma autónoma y empezar a conocer los negocios del municipio. Y bueno, un descuento siempre es como un atractivo para los jóvenes para que puedan hacer compras y descubran el comercio local. El comercio como tal tiene un compromiso de protección de datos porque realmente meten el DNI y la edad del ciudadano, de la ciudadana, es lo único y exclusivamente que hacen, porque luego el otro, si es una mujer, ellos por observación mujer, si tienen dudas ponen en otros, es decir, luego el otro es observación, pero tienen firmado un documento de ley de protección de datos para que luego podamos explotar de una manera más cercana quién compra en Getxo, dónde compra, en qué horarios. La aplicación va a permitir hacer una explotación mucho más golosa de lo que veníamos haciendo hasta ahora, tanto para nosotros como ayuntamiento, como para los comercios individualmente. Pues yo creo que ahí mejoramos bastante. Sectores, los mismos sectores del año pasado, es decir, comercio, hostelería, empresas asociadas a las industrias culturales, ocio y bienestar y alojamiento. Exactamente las mismas empresas que el año pasado, ¿vale? Y, bueno, no sé qué más comentarios así que pueda ser diferente. Íñigo ya ha recalcado mucho en las diferencias. Mañana llega un email masivo a todos los comercios y a todas las empresas de estos sectores de actividad para que les quede constancia que a partir del martes se pueden hacer las adhesiones y con 2 semanas de plazo para hacerlo. Ahora. Perdón. Me gustaría saber cómo va a ser el tema de la adhesión para los comercios. No sé si vais a pedir los mismos papeleos de siempre. Os digo porque ha llegado, vamos, en mi caso, por ejemplo, que sabéis que tengo una tienda, en el Euskadi Bonodenda también se van a solapar los diferentes bonos y no nos han pedido ningún papeleo. Como ya hemos estado en otras campañas, simplemente con el hecho de meter el DNI y el nombre de la librería ya nos lo han dado por bueno. Entonces no sé si se va a facilitar esta adhesión o se va a tener que rellenar
y pedir todos los, o sea, requerir todos los papeles que, bueno, que he visto que se han adjuntado en los papeles recibidos de estar al corriente de pagos de IAE, de Hacienda, de tal, que, bueno, pues que al final te resulta un poco engorroso para los comerciantes. Vale, Irene. Digo más que nada para que quede constancia. Vale. La ley de subvenciones como tal exige que cuando alguien es beneficiario de una subvención tenga que cumplir unos requisitos mínimos de no tener deudas en Seguridad Social, Hacienda, si trata información, datos personales que tenga un compromiso de confidencialidad de los datos, que esté dado de alta en IAE, es decir, que tenga actividad, pues nosotros vamos a exigir esa documentación. No es complicada, pero sí es documentación a entregar. Beste norbaitek? Bai, Ibon. Hainbat zalantza dauzkagu. Hor bere momentuan eta ematzen azalpenetan aipatu zen APP berezi bat garatu izala, edo garatua da, bueno, nik ulertzen dut hemen eredua da nolabait Jaurlaritzak ezarritako eredua. Igual ñabardura batzuk izango ditu, baina orokorrean hori da. Baina gero, APP berezi bat garatu da, ala berez Jaurlaritzak erabiltzen duen eredurako garatuta zegoen APP-a, edo zelan da hori? Badago enpresa bat garatu, osea, tiketak eta saltzen dituena garatu egin duela olako eredu berezi bat. Baina, getxorako? Bueno, getxorako, gero erabiliko gabe, eurak erabiliko gabe nahi daben lekurako, baina, bueno, gure ereduan bai. Bale, kontua da, nola egine kontratazio hori, zenbateko inbertsioa izan da APP hori... Eurak egin dabe euren kabuz, esa kontratazio horik egin, eurak egin dabe apostuak etxatarrak dira, eta esan da, nosotros queremos desarrollar una aplicación de ese tipo. Guk emonda utxagu gure eredua, eta eurak garatu egin dabe. Baina ez daukagu inolako kompromisioak eduki. Doan? Bai. Getxotarra dira eta ban egin da. Nahi bauzu, eurekin kontaktuan jartzen zaituztegu, eta goinolako baraz hori, ona izan da, bai. Bai, APP-ak doan egiten baituzte, bai. Euran apostuan egin dabe, eta bai. Bale, horre... nik hola ikusita egin diren... Egon parkatu, Gero beste gauza bat da, zelan kudeatzen dabez bonu horrek, Horrek kostua deko, edozein prozesutan kostua deko. Kontrolatzea, zenbat emititzen da, zein kontrolatu eta hori, baina garatzea... Zein da kostu hori? 0,6 euros por bono. Eta nola eginda kontratazioa? Hori ez dago eginda, oraindik. Guk konbenio zintzen dugu getxo enpresarekin eta getxo enpresa egingo dau. Vale. Fórmula entidad colaboradora de la ley de subvenciones. Vale. Bueno, beste kontu bat zan esatea. Bueno, egiten ari da teoriaz, herriaren azterketa ekonomiko bat ikusteko, ez da, okerrez banago? Ez da, egiten ari herrian zelan dagoen sozioekonomikoki azterketa bat horren inguruan, herriaren inguruan egiten ari da, ez da, la situación de comercio, tal... Perko. Bueno, perko edo... Bai. Vale, hori egiten ari da. Suposatzen dut hau landu ingo dela. A ber, guk batzutan esan dugu ja, eta ikusten dugu. Hemen ikusten dena da, getxobonoaren hazkundea, nolabait pandemiak eragindako hazkunde nabaria mantentzen dela, osea, 2019 urtean 40.000 euro inguru izan zen, okerrez banago, udalak egin zuen inbertsioa, eta orain ari gara, 1,5 milioi baten inguruan ez da heltzen, 200.000 eta piku euro, eman dituzun zenbakien arabera, 125 deskontua, udalaren kontua izango da, 200.000 eta piku. Ez dugu txartu ikusten, baina segitzen dugu esaten, eta getxobonoa ez da etorkizun ertain eta luzerako irtenbidea. Getxobonoa da, edo izan daiteke, salmentetarako etorkizun hurbileko edo momentuko behar baterako konponketa, baina ez da epe luzerako hurbilketa. Osea, gure dendek udalak ematen dituen diru laguntzen menpe baldin badauz beti hor zerbait dago konpontzeko. Eta hori aztertu beharko genuke. Hor, eta hau izan daiteke guk proposatu izan ditugun gauzen inguruan, eta hori ez dakit aztertu zuen, baina behin baino gehiagotan proposatu dizuegu getxostar txartela ditu genioen bere momentuan, ondoren izan genizuen ordaintzeko APP bat zegoela hortik, eta Bilboko udalak eta Hernaniko udalak
hoien inguruan ari diela frogak egiten eta aztertzeko mesedez, esan egin zuen ekilurrek garatutakoa, behin baino gehiagotan, baina hain getzobonoarekin, eta ez dut esango lehenengo kanpainarako, baina ez dakit bigarren kanpainarako edo datorren urterako egin daiteken zerbait, baina agian aztertu daiteke udalak ematen dituen diru laguntza guztietatik edo guztietan diru laguntza zati bat getzobonotan ematea. Ez dakit hori aztertu daiteken, leku batzuetan egin izan da. Hau da, edozein taldeari ematen diozun diru laguntza bat, ez dakit, berditza diru laguntza, 10.000 euro, bueno, 10.000 euro horietatik, 1.000 euro nik ebango izkizu getzobonotan. Hola behintzat, bermatzen duzu diru laguntza horretatik erabiltzen den diru bat herrian geratuko dela. Zure saia hartu dut, ni esaterako. Orduan, hori da, aztertzeko, eskatzen dizugun aztertzeko zerbait da. Ulertzen dugu ez dela bakarrik getxolanek aztertu behar duen zerbait, baina hor sartuko dira arlo juridikoa eta bar luze bat. Igual diru laguntza guztiak ezin dira izan, baina asko eta asko izan daitezke. Eta gauza bietan bat, azkenean, ez dakit, igual agian diru laguntza ematen duzue, nik kirol talde batean nago orain, bale, kirol talde bati eta gero kirol talde horrek erabiltzen badu diru laguntza hori Amazonen baloiak erosteko, normal, bentsat nolabait behartu baloia horiek herriko dendetan erosteko, kasu horretan da nire futbolekoa dela, baina dena darakoa. Horren hori aztertzeko kontu bat izateke, ulertzen du 2022 urtean ezin izango dela egin, baina agian 2023 urterako epe horretarako aztertzeko zerbait izan daiteke. Eta beste egizan. Beste norbaitek? Ez, bale da, eskerrik asko. Hurrengoa, euskerako ekintzak irantzu mesedez. Bai, egunon danori, bakarrik komentetako egunotan edo asteotan egongo diren euskeraren inguruko ekimenak, berbodromoa martxan daukagu, bueltan daukagu, gaur bertan izango dira berbodromoak, bat izan da goizeko 9:00, hurrengoa goizeko 11:00 horrebiek Santa Eugenian, Romo partean, eta gero Algorta partean gaur arrastien 6:00 izango da. Eta hor egongo da, ohiko berbodromoa, ez dut azaldu berbodromoa, ez danez gauza barria usten eban baginkiala zer zan. Baina, Itxaron, si quieres, encienda el Javier, que es que si no, no queda registrado en el acta. Preguntaba que qué es un verbódromo. Es que ricasco. Ez dute azaldu berbodromoa zer zan, gauza barria ez danez, usten ebalako dano genkiela zer zan. Berbodromoa da, udalak egizu eta bizarra lepoan egaz batera antolatzen dauan ekimen bat euskeran erabilera sustatzeko. Hau da, batzutan jendea behar dugu gure egunean euskeraz berba egiteko, igual gure ingurune hurbilan ez dekogulako girori, euskal hizkuntze girorik. Orduan, egiten direna da topaketak, holan jendea, interes bera daukan jendea ezagutu egiten da, eta gaur arrastien edo gaur goizean Romon egongo dire jendea batuko da, talde txikitsuak egiten dira, eta talde txikitsu horretan berba dinamika batzuk sortzen dira, gai diferenten inguruan, aukera moteko berbea egiteko. Eta, gero horbe, euskal harremanak sustatu egiten dira, eta gero batek daki, gero zurito batzuk edo kirola egitera alkarregaz doazen, eta euskal giro baten, euskal hizkuntz baten jorratzen daben harreman hori. Eta orduan, jendea ezagutu, jendea euskeraz egiteko helburua daukan jendea ezagutu, eta euskeraren erabilera sustatzea da berbodromoaren helburu nagusia. Gero, merkataritzagaz lotuta asteotan kaixop kanpaina daukagu, eta kanpaina honen
azalduko bada zer dan, ez da barria, baina honen helburua da bertoko merkataritza balioan jartzea, persona bat eukitea zu atenditzen eta ez makina bat, edo herriko girori sustatzea, personen arteko harremanak sustatzea, eta dendari batek edo persona batek zu atenditzea edo zu gazartatzea daukan balio erantzia maiganean jartzea. Eta harreman hori aldanik eta gehien euskeraz izatea. Horrek be, bertokotasun eta beste giro bat edo beste balio erantzi bat emoten dutzolako merkatal harremana edo ausuneko harreman horreri. Eta, kanpaina bat daukagu, kanpaina hau Bizkaiko Foru Aldundiagaz, Alkarbideren bidez landu egiten dugu, baita Erandio eta Txorierriko mankomunitateagaz. Eta orduan, horre egongo da, dinamizazio bat, baizaren bitartez, baiz era presentzialean, helburua izanik, herriko dendarikaz, euskal girori edo euskal hizkuntz girori apurkan gero eta gehiago sustatzea. Gero, ekainera begira be, bueltan eukiko dugu toponimia ibilbideak. Toponimia ibilbidea, ibilbide batzuk egiten direla, toponimia, herriko toponimia ardatz nagusia izanik, ezta? Eta era honetan, egiten dena da, beste euskeraren inguruko beste arnaz gune batzuk sortu, jende harremanak euskal giro baten sustatu, eta era berean herriko ondare kulturala be ezagutu. Hainbat ibilbide dago, orain arte 5 eduki dugu, urte honetarako 11 ibilbide diferente eukiko dugu, herri osoan zehar, eta honegaz be herria ezagutuko dugu, eta euskal harremanak sustatu egingo dugu. Eta gero be, urri partean, ekainan egongo da lehenengo fasea, eta urrira begira, behin oporralditik bueltan gagozala, eskola oporralditik bueltan gagozala, beste serie batzuk egongo dira, urrian. Eta gero Euskaraldiari begira, antolaketa lanetan gagoz, eta horretarako beste agenda ekimen bat edukiko dugu maiatzaren 26an eta maiatzaren 27an. 26an Asebarren izango da 5:30 aldera, eta 27an errekaen bertan kafeterian egingo da, giro beste dinamiko bat emoteko eta batzar giro bat, eta horretan egingo dena da herritarrak deitzen hasiko gara Euskaraldiari begira apurkan motorrak berotzen hasteko. Orduan horrek izango dira asteotan egongo diren euskararen inguruko ekimen nabarmenenak. Bai, Ibon. Ondo ikusten dugu, zolik eskari bat. Oain ikusita, txosten famaturi dakagula horrengoan eskatu geruke aldez aurretik bialtzea, informazioa idatzita, eta hori segon badago nire inguruan informazio bat. Gauza batzuk badagoz. Batzuk egon daitekezen kartelak, aizopa, toponimia, batez be toponimia ibilbidearen inguruko informazio zehatzagoa eskatuko genuke horren ez bada idatzi. Jakiteko, esan duzu, 5 ibilbidetik 11 ibilbidera pasatu dugula, zeintzuk izango diren ibilbide horiek, eta hori bakarrik. Pasatuko dutzuet datak eta orduak eta dana pasatuko dutzuet hori, eta aurrengorako zeakaso horrek kartelak badagoz, pasatuko dutzuet txostenak ez dago zonen inguruan, baina euskarri publizitarioak esan dago. Bai, eskerrik asko. Beste norbaitek? Orduan, hurrengoa. 3. galdezkeak, mesedez Carolina. Bueno, esta pregunta es sobre específicamente los fondos Next Generation para empresas turísticas. Hemos visto que el Gobierno Central aprobó en marzo la distribución de 3,9 millones de euros a Euskadi para la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas, y nos gustaría saber si desde el Ayuntamiento se ha optado o se va a optar a estos fondos específicos, o si las empresas del municipio se van a ver favorecidas por los mismos y de qué manera. Vale. Bai, erantzun. Erantzun emoteko, diru laguntza honen tituluak esaten duen moduan, enpresa turistikoei zuzenduta dago, enpresa, udala
administrazio publikoa da, beraz, honetan ez dago parte hartuko, ja dagoeneko iragarri dugu turismo sailetik ze diru laguntzatara aurkeztu garan, hori surfaren inguruko herrien proiektu aurkeztu genduan, eta joan dan batzordean azaldu genduan honen inguruan. Eta herriko enpresak onura eukilekien diru laguntza honetara? Bai, eukilekie aurkeztu baldin badira, eukilekie onura, baldin eta euren proiektua hautatu egiten daben selekzio komite horretan edo prozesu horretan. Udaletik diru laguntza guzti honen barri mondu utzegu enpresei, erabaten edo bestean barri moten jake, zer edo zein diru laguntza urtetan dauenean bai aldunditik, zein gobernutik, zein Europatik edo dana delakotik, horrek diru laguntza deialdiak abisua botatzen jake enpresei, aukera hori daukiela jakindagien. Gero ja eskatzen daben edo ez, hori euren esku dago, ezta? Eta normalean horrek tramite guztiak enpresek eurek dauki esan segun eta enpresaren volumena baldin eta badauki persona baturik garatu lekiena, enpresa barruan eurek egiten dabe eta zuzenean bideratu egiten dabe. Ez badaukie muskulu hori, normalean euren aholkulari asesorietatik edo tabar bideratzen dabe horrek proiektu guztiak. Beraz, hori dagoera, hori da enpresa pribatuen norberaren independentziaren barruan egin lekien guztia, eta gaur-gaurkoz ez deusku enpresa batek bez esan eskatu dabenik. Hala ere, hainbat gauzetarako proiektuak erakusteko, elkartegian, sustapen ekonomia zerbitzu, departamentutik, aholkularitza zerbitzua dago guzti hau egiteko. Beraz, baliabideak euki badaukiez, baldin eta eurek interesa badaukie zer aurkezteko. Si la pregunta era por si les estabais informando, entonces me doy por contestada. A ver, las siguientes dos preguntas, le comento, la de la OTAN no la han contestado en la anterior, que además nos han dicho ya que se ha subsanado el error. Entonces simplemente anotaríamos pues que como es una cuestión de plataformas, pues que si os fijéis si llega a pasar en otra, porque pues nos llegaron varias quejas. Y la siguiente, como habéis convocado el foro, pues tampoco la pregunto. Es que al final no tiene sentido. Vale. Ya preguntaré ahí. Queda constancia en el acta. No hay ninguna otra pregunta por escrito, entonces no sé si ahora alguien tiene... ¿Vai, Carolina? Bueno, tengo un par de cositas. La primera, antes lo estaba comentando con el concejal Urquiza, sé que tuvisteis ayer la reunión con los taxistas, ¿vale? Entonces, me imagino que a raíz de esa reunión pues sacarán algunas conclusiones y serán algunas, no sé si harán anuncios o algunos acuerdos. Entonces, bueno, por un lado, pues pedir que se nos informe de los mismos, si podéis hacer un resumen ahora, aunque sea breve, de lo que pasó en la reunión. Y sí solicitar dos cosas importantes para que quede constancia y que solicitamos de forma oficial, digamos, desde el Carrequín Guecho. En línea con lo que solicitaron ayer los taxistas, si queremos solicitar, como alguna vez ya se habló en pleno, la actualización de la ordenanza de taxis. Entendemos que también desde la misma alcaldesa se sorprendió por lo vieja y antigua que es esta ordenanza, que yo no sé si podemos llamarle ordenanza o compilado de folios, porque es bastante poco, o sea, no es una ordenanza como tal, ¿no? Y dado el caso que los taxistas nos han manifestado que desde el gobierno mismo se han sorprendido del estado de esa ordenanza, pues sí pedir que se atienda su solicitud de que ellos quieren participar activamente en el desarrollo de la misma y solicitar formalmente que se dé en esta legislatura o que se haga rápidamente para poder seguir pues, avanzando con el tema del taxi. Y la segunda tiene que ver con el tema del Guecho Tour, que te estaba comentando un poco informalmente, que no sé si todavía pues, si os han informado también en turismo, que los taxistas están muy dispuestos a hacer el Guecho Tour, pero vuelven a decir, como ya dijimos en otra comisión, que no se les está dando el material que necesitan para poderlo realizar. O sea, hablamos de lo de los famosos, estos materiales que necesitan y que ellos están dispuestos, y ya que en Semana Santa no lo pudieron utilizar, pues que en verano puedan hacer uso de hacer ese servicio. ¿Vale? Gracias. Ahí llegó. Bai. Bueno, son temas que se ven ayer, pero bueno, el principal era la solicitud que pedían de una subvención, una ayuda para el cambio de vehículo a vehículo eléctrico y
y ahí pues se les informa un poco que el Departamento de Promoción Económica sí está dispuesto a hacerlo y que para la semana que viene así les enseñaremos ya las bases y en cuanto estén pues las compartimos. Bai, erantzu. Bai, eta taxiturrari dagokion partetik, bai egingo da, baina egia da, formakuntza bate prestatzen gagozala, taxistei hori guztia egiteko. Ez da gauza bera, Getxotar bateri edo Bilboko persona bateri, esatea, al Hospital Quirón, esatea adibidez, edota turgiatu bat egitea. Azkenean hor, sektore batek egiten dauan lan bat egiten zagoz. Zure taxista lizentzia baten bidez. Beraz, hor formakuntza bate antolatzen gabiz, sartuko diren guztiei formakuntza hori emoteko zerbitzua. Zeran egiten da, zelan hartatu behar da atzerritar bategaz, zelango diren ohiturak, teknikoki sektorean esaten den hospitality apur bate, formakuntza apur bat. Sektorean espezializatuta honetara. Beraz, guzti hori antolatzen gabiz, formakuntza bat, turista bategaz edo bizitari bategaz zelan hartatu behar daben jakindagien. Ez da gauza bera, karrera simple normal bat egitea, edota ja, gia, mini gia edo pseudo gia edo erdibide bateko zerbitzu bat emotea. Beraz, formakuntza hori egiten gagoz. Ez da direktamente eutzi pistak eta egin. Pistak dinot audioaren pistak, ez da hori bakarrik. Hori egiteko formakuntza minimo bat eduki behar duzu. Eta hori da gagoz prestatzen. Bueno, antes que nada decir... Bai, Carolina. Sí, bueno, decir que como sabemos que está dando curso a las solicitudes y que además pues, es un acuerdo del Pleno con el tema de la electrificación de los taxistas, ya veremos cómo es las bases, ya veremos cómo será el pliego, pero de entrada pues sí agradecer que se está atendiendo o sea, que se está dando curso a la situación y bueno, estaremos pendientes. Y solo tengo dos preguntas cortitas. Vale, una, que hemos visto que se ha autorizado el inicio del expediente para la adjudicación del sismómetro Doppler. Ha salido publicado, queríamos saber qué radar es, o sea, dónde se va a ubicar, de cuál hablamos específicamente, y luego comentar dos cositas. Entendemos que pues, en la web todavía estamos en un proceso de prueba y error, ¿no? De que se está actualizando algunas cosas, etcétera, pero sí señalar dos cosas que nos parece que son importantes. Una, como estas semanas vienen los días de la diversidad cultural y los de antirrumores hacen actividades, hemos visto que la página de autorrumores de la web está vacía. Entonces, teniendo en cuenta que vienen algunas fechas que tienen que ver, pues simplemente para comentarlo. Y lo mismo que creemos que la sección de OPEs, aunque vaya a la web vieja, no tiene información del 2022. Entonces, simplemente señalarlo porque son webs que creo que sí van a tener cierto tráfico y pues, para ver si por ahí pueden adelantar un poquito. Lo del radar. Bueno, pues lo del radar, me imagino que se plantea en esta comisión, que no es la de contratación, para saber qué requisitos técnicos habrá pedido directamente desde el órgano o desde el área que lo ha solicitado, pero evidentemente no sé exactamente las condiciones técnicas del radar que estamos contratando, exactamente. Entonces, lo que puedo hacer es pasaros exactamente cuáles las condiciones técnicas, pero que me imagino que en el perfil del contratante aparecerán cuáles son esas condiciones técnicas. Lo siento, pero evidentemente no sé exactamente cuáles son, si es el HJ22 o el 3520, me lo estoy inventando. Y no sabemos en dónde va a estar el radar tampoco. ¿Eh? Que no sabemos dónde va a estar. Sí, los radares en principio ya se determinaron y se explicó en otra comisión, en los puntos exactos donde se iban a colocar, porque lo que en ese primer momento lo que se pretendía es que fueran unos radares, vamos a decir, semimóviles, que se puedan colocar en unas determinadas cabinas en unos puntos kilométricos exactos que se explicó en una comisión. No tengo aquí ahora exactamente los datos y antes de equivocarme y decirlo de memoria no lo voy a hacer. Se dijo, y además se dijo que como tienen una finalidad fundamentalmente de prevención de la seguridad vial, cuando estén adquiridos y cuando estén colocados se advertirá, porque no tienen otro tipo de finalidad más que prevenir esa seguridad o ampliar la seguridad vial,
pues se advertirá, se hará una campaña de poner en conocimiento de la ciudadanía dónde se han instalado los radares. Pero estaban determinados fundamentalmente en puntos en los que se había detectado que podía haber mayor problema de excesos de velocidades o que podría ser un punto en el que se pueda entender que por la afluencia de peatones sobre todo podría ser más recomendable el controlar esos posibles excesos de velocidad para, por prevención general, la ciudadanía adecúe su velocidad a lo que marca la vía o las vías, que ya sabemos ahora cuáles en nuestro municipio, que son 30, y de esa forma intentar que, por lo tanto, disminuya, sino que desaparezca el riesgo de accidentes o de atropellos. Galdera, Bai. igual txartu ulertu nuen. Nik ulertu nuen radar jartzeko hainbat kutsa zeudela, baina ez zeudela honen beste radar kutsak bezala, eta horiek mugituko zirela, zan gabe nun egongo ziren. Jendeak ikus dadia kutsa eta pentan ez dala radarra dagoela eta astiro goieta dira. Horrela izango da. Bai. Aparte, ya que estamos hablando de radares, aparte que luego también tenemos un radar móvil, como de todos es conocido, porque ya ha salido en esta misma comisión. Entonces, simplemente, además ya tenemos señalizado el municipio con que la velocidad dentro de nuestro municipio, y más teniendo en cuenta que tenemos zonas 30, pues entonces están avisados en todas las entradas del municipio, como ya se explicó en otra comisión. Pero en el momento que sean adquiridos y se pongan en marcha estos, que era la pregunta que entiendo que hacía Carolina, pues se hará una campaña, como se acordó, una campaña de comunicación al respecto. Se comunicará, pensemos. No sé si hay, con respecto a las otras dos cuestiones, entiendo que se van a recoger, se mirará, y no sé si hay alguna... Bai, Itxaso. Bueno, quería hacer una pregunta que estaba comprobando por si acaso se había subsanado el error, pero veo que no, por eso he tardado un poco en hacer la pregunta. Viene con respecto al acceso a la tarjeta OTA, que había que apuntarse a través de la web, y ya que está aquí la responsable de la web, bueno, quería, no sé si denunciar es la palabra, pero bueno, decir que me parece muy bien todo lo que hacemos a favor del euskera por parte del ayuntamiento y tal, pero cuando estamos queremos hacerlo en euskera, por ejemplo, pues no aparece opción, solamente hay opción en castellano a hacerlo. Entonces, bueno, pues simplemente quería que saliera la opción en euskera. Tampoco es tan difícil, quiero decir. DNI, pone EU, eso sí, pone DNI, EU, nombre EU, tipo de vía EU. Bueno, no creo que sea tan difícil traducir esta opción y que salga en euskera a los guetxotarras, pues que queramos hacerlo en euskera. Simplemente eso. Pero es así, ¿no? Quiero decir que sale en castellano. Pues parcatu, estaba intentando entrar muy rápido, pero bueno, de todas formas se comprueba y lo vamos a intentar. Pues muchas gracias. Si es así, ¿de acuerdo? Beste norbaitek? Ez, orduan herritargoko informazio batzordea amaitutzat eman da. Eskerrik asko guztioi.